la parábola de las 10 vírgenes. La noche había caído sobre la pequeña aldea hebrea, y la brisa fresca del desierto se deslizaba entre las casas de piedra iluminadas por lámparas de aceite. Las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si anunciaran algo grande que estaba por ocurrir. Todo el pueblo hablaba del mismo tema. Aquella era la noche en que se celebraría una boda esperada por semanas. El novio era un joven respetado en la comunidad, conocido por su carácter trabajador y su temor a Dios. La novia era una muchacha de noble familia, recordada por su dulzura y por la esperanza con la que había esperado este día. La unión de ambos era motivo de alegría general, y cada familia preparaba su pequeño festejo personal para acompañar la procesión nupcial. En aquel pueblo era una tradición antigua que las jóvenes doncellas participaran del recibimiento del novio. Ellas, vestidas con túnicas blancas y lámparas encendidas, caminaban delante de él para anunciar su llegada. Este acto era considerado un honor inmenso, pues mostraba pureza, alegría y preparación. Entre estas doncellas había un grupo de 10 jóvenes muy queridas por la comunidad. Cada una había sido escogida para acompañar al novio cuando éste llegara a medianoche. La tradición marcaba que la llegada del novio nunca se anunciaba con exactitud, lo que hacía aún más importante estar listas y vigilantes. Las 10 vírgenes conocían bien estas reglas, pues habían sido enseñadas desde pequeñas en los caminos de la prudencia. 5 de ellas eran consideradas prudentes. Estas muchachas no solo llevaron sus lámparas llenas de aceite, sino que también llevaron frascos adicionales por si el novio tardaba. Eran mujeres responsables, conocidas por su disciplina y su capacidad para pensar antes de actuar. Ese día habían repasado cada detalle de su preparación. Las otras 5 eran insensatas. Ellas también llevaron lámparas, pero no tomaron aceite adicional. Confiaban en que el novio llegaría pronto y que no habría necesidad de llevar más peso del necesario. Pensaban que no había razón para ser tan estrictas y que todo terminaría bien sin exageraciones ni precauciones. El ambiente estaba lleno de expectativa y los habitantes se reunían frente a sus hogares comentando la belleza del evento. Los ancianos hablaban sobre cómo en sus tiempos los matrimonios se hacían con aún más simplicidad, pero también con el mismo gozo profundo. Los niños corrían entre las calles preguntando cuándo aparecería el novio, mientras sus madres intentaban mantener el orden. Las 10 vírgenes, entre risas y conversación, se reunieron en el punto acordado donde esperarían la llegada del novio. Era un lugar amplio y despejado, donde el camino descendía ligeramente hacia la entrada de la aldea. Desde ahí sería posible ver al novio y su séquito acercándose con música y celebraciones. Mientras hablaban, las prudentes revisaban constantemente sus frascos de aceite. Querían asegurarse de que nada les hiciera fallar en aquella noche tan especial. Las insensatas se reían de ellas, diciendo que no debían preocuparse tanto y que era imposible que el novio tardara demasiado. Las horas pasaron lentamente y el aire nocturno se volvió más frío. La luna avanzaba en el cielo, marcando el paso del tiempo con su luz plateada. El canto de los grillos llenaba el ambiente y las lámparas de las jóvenes parpadeaban con un brillo cálido que iluminaba sus rostros expectantes. Al ver que el novio no aparecía, muchas personas comenzaron a retirarse a sus casas. Solo las muchachas permanecieron allí, fieles a la tradición de esperar hasta la medianoche. Algunas comenzaban a sentir cansancio. Aún así, las prudentes recordaban las enseñanzas de sus padres. La espera formaba parte de la celebración y no había boda sin paciencia. Con el paso del tiempo, el sueño comenzó a vencerlas a todas. La noche era tranquila y el murmullo del viento se volvía cada vez más suave. Sin darse cuenta, las 10 vírgenes cayeron en un profundo sueño. Sus lámparas se mantenían encendidas, pero el aceite comenzaba a consumirse lentamente. En medio de su descanso, un silencio profundo cubrió el lugar. Ninguna de ellas sabía cuánto tiempo había pasado desde que cerraron los ojos. La oscuridad se volvió más densa y el cielo parecía aún más inmóvil. No había señales de que la espera estuviera por terminar. La tradición decía que el novio podía llegar en cualquier momento, incluso cuando todos estuvieran dormidos. De repente, cerca de la medianoche, se escuchó un grito que rompió la calma del lugar.
Era la voz de un hombre que anunciaba con fuerza: «Ahí viene el esposo, salgan a recibirlo». El pueblo despertó de inmediato, y las casas comenzaron a encenderse una tras otra. Era el momento que todos habían estado esperando. Las 10 vírgenes se levantaron sobresaltadas, sacudidas por la urgencia del anuncio. Sus corazones comenzaron a latir aceleradamente mientras intentaban recuperar el equilibrio. Sabían que tenían que actuar con rapidez, pues el novio no esperaría por nadie. En ese instante, cada detalle de su preparación se volvió crucial. Todas tomaron sus lámparas con manos temblorosas, querían ver si seguían encendidas. Fue allí cuando la diferencia entre las prudentes y las insensatas se hizo evidente. Las lámparas de las prudentes brillaban todavía con buena intensidad, pues tenían suficiente aceite, pero las lámparas de las insensatas comenzaban a apagarse. Las insensatas se asustaron al ver la llama debilitándose. Intentaron avivarla con aire, pero no sirvió de nada. Sabían lo que eso significaba. Sin una lámpara encendida no podrían acompañar al novio. Era un requisito indispensable para participar en la procesión nupcial. El aceite no era simplemente un símbolo, era la condición misma para entrar. Desesperadas, miraron a las prudentes y les pidieron que compartieran su aceite. Les suplicaron diciendo que estaban a punto de quedarse sin luz y que si no hacían algo rápido serían excluidas de la celebración. Pero las prudentes, aunque compasivas, sabían que compartir el aceite significaría que ninguna estaría preparada. Les respondieron con voz firme y llena de verdad. Ellas les dijeron que si compartían su aceite, corrían el riesgo de que todas las lámparas se apagaran. Las prudentes sabían que era mejor que cada una asumiera la responsabilidad de su propia preparación. Les recomendaron que fueran a comprar aceite lo más rápido posible antes de que el novio llegara. No había otra solución disponible. Las insensatas, aunque temerosas, no tuvieron otra opción. Corrieron hacia el mercado en medio de la oscuridad buscando a alguien que pudiera venderles aceite a esas horas. El camino era largo y solo la esperanza las movía a avanzar. Mientras tanto, las prudentes se mantuvieron firmes en su lugar, observando hacia el camino principal donde pronto verían al novio. El sonido de música comenzó a escucharse a lo lejos. Era suave al principio, como un murmullo lejano, pero luego se volvió más claro. Las luces del séquito del novio brillaban a lo lejos, moviéndose como una serpiente luminosa en la oscuridad. El sonido de los panderos y las voces de los acompañantes llenaron el aire. Las 5 vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y listas, se alinearon con reverencia. Sabían que el momento había llegado y que su espera no había sido en vano. Sus corazones estaban llenos de gozo, pues habían sido fieles, pacientes y previsoras. No solo habían esperado, sino que habían esperado con sabiduría. El novio apareció con una sonrisa y saludó a todos los presentes. Su llegada iluminó aún más la noche y su presencia traía un profundo sentido de propósito. Al ver a las prudentes preparadas, las invitó a seguirlo hacia la fiesta de bodas. Ellas caminaron con él, iluminando el camino con sus lámparas encendidas. Si te está gustando esta enseñanza, te invito a seguir nuestro contenido en YouTube, en el canal Palabra de Dios, y en Spotify, en el canal Sabiduría Bíblica. No olvides darle me gusta al video para que más personas puedan recibir estas reflexiones. La noche había avanzado más de lo que cualquiera de las jóvenes había imaginado, y el aire cargado de silencio revelaba que algo espiritual se movía en la oscuridad. Las 10 vírgenes seguían esperando, aunque algunas lo hacían con paciencia, mientras otras comenzaban a inquietarse. La ausencia del esposo parecía desafiar su fe, su resistencia y su verdadera preparación. Las lámparas continuaban encendidas, pero la llama de 5 de ellas se mantenía firme gracias al aceite adicional que habían traído. Ese aceite extra se había vuelto su tesoro oculto, la reserva que marcaba la diferencia entre la previsión y la improvisación. Las vírgenes prudentes conservaban esos frascos junto a ellas, seguros entre sus manos, como si sostuvieran su propia salvación. Mientras tanto, las necias empezaron a notar que la llama de sus lámparas disminuía lentamente. Al principio pensaron que era normal, parte del uso natural, pero después lo vieron.
El aceite estaba terminándose más rápido de lo que querían admitir. Su luz se apagaba poco a poco, como si algo dentro de ellas hubiera descuidado lo esencial. Cada parpadeo de la llama era un aviso silencioso. Por un momento, en la medianoche, el cansancio comenzó a hacer estragos en todas por igual. La larga espera parecía interminable y cada una empezó a sentir el peso del sueño sobre sus párpados. Habían empezado la noche con fervor, con entusiasmo, pero ahora el cuerpo reclamaba descanso. La vigilia exigía más de lo que cualquiera habría imaginado. El lugar se llenó de una quietud inusual, casi solemne. Los grillos cantaban en la distancia, como marcando el tiempo con una melodía repetitiva. La luna asomaba sobre el horizonte, iluminando apenas el camino, y el viento suave agitaba los velos de las jóvenes. Incluso las prudentes, firmes en su decisión, comenzaron a dormitar sin darse cuenta. Y entonces sucedió. Las 10 se quedaron dormidas. Una tras otra, la vigilia se quebró y sus cuerpos cedieron al cansancio. No fue un sueño profundo ni placentero, sino un descanso involuntario que cayó sobre ellas como una sombra inevitable. Sus lámparas continuaban encendidas, pero el brillo que daban reflejaba ahora la vulnerabilidad de su estado. El tiempo siguió avanzando sin avisar, sin compasión, sin detenerse por nadie. Ninguna sabía cuánto habían dormido ni cuánto aceite se había consumido en ese lapso. La prueba verdadera era la espera, y la espera estaba revelando el corazón de cada una. En ese silencio nocturno, el destino se aproximaba sin que ellas pudieran verlo. De repente, un grito rompió el silencio. No era un susurro ni un murmullo de la distancia, sino un grito fuerte y resonante que hizo eco entre los muros y se extendió por todo el lugar. Las jóvenes se sobresaltaron, despertando al instante, confundidas pero alertas. El sonido las atravesó como una chispa encendida. «Aquí viene el esposo». Ese fue el anuncio que estremeció la noche. Las voces repetían el mensaje y la emoción se propagó como fuego. El esperado, el deseado, el que parecía tardar para siempre, ahora se acercaba con paso firme. La alegría mezclada con el temor llenó las almas de las jóvenes. Era el momento decisivo. Las vírgenes prudentes reaccionaron de inmediato. Tomaron sus lámparas y revisaron el nivel del aceite, asegurándose de que la llama estuviera lista para recibir al esposo. Luego tomaron sus frascos y agregaron aceite con cuidado, dejando la luz brillar con intensidad renovada. Sabían que ese momento había llegado y no podían permitir que nada las sorprendiera. En cambio, las necias entraron en pánico. Al revisar sus lámparas, encontraron apenas un residuo de aceite, una gota insuficiente para la distancia que debían recorrer. La llama temblaba con desesperación, como a punto de morir, como suplicando por algo que ya no tenían. El miedo se apoderó de ellas y sus corazones latieron con fuerza. Sus voces comenzaron a temblar mientras pedían ayuda a las prudentes. Les suplicaron que compartieran su aceite, que les permitieran recibir aunque fuera una parte del que habían guardado. Les rogaron con insistencia, sabiendo que sin esa provisión no podrían llegar a tiempo y que la noche marcaría su destino. Sus súplicas resonaban con urgencia. Pero las prudentes sabían que no podían hacerlo. El aceite que tenían era justo lo necesario, ni más ni menos, para la llegada del esposo. Compartirlo significaba arriesgar su propia lámpara, y ninguna estaba dispuesta a poner en peligro su preparación. Se lo explicaron con tristeza y firmeza. No era egoísmo, sino realidad. Entonces, aconsejaron a las necias que fueran a comprar más aceite. Les dijeron que debían salir rápido antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el esposo llegara al lugar definitivo. Les dieron esa opción, aún sabiendo que la noche era peligrosa, que la distancia era incierta y que el tiempo era escaso. Las necias no tenían otra alternativa. Las 5 necias corrieron hacia la oscuridad. Sus lámparas ya casi estaban apagadas y cada paso que daban aumentaba la incertidumbre. No sabían si encontrarían vendedores a medianoche, ni si sería posible conseguir lo que necesitaban. Pero el miedo las empujaba, la desesperación las guiaba y el deseo de no perder al esposo las hacía avanzar. Mientras tanto, las prudentes se quedaron en su lugar.
Sus lámparas brillaban con intensidad, iluminando el camino que pronto recorrerían junto al esposo. Su preparación era evidente y su serenidad era fruto de decisiones tomadas mucho antes. No actuaban por urgencia, sino por convicción. Estaban listas, completamente listas. El sonido de la multitud anunció que el esposo finalmente había llegado. Había luz, movimiento y voces que celebraban su llegada. Las prudentes se levantaron y fueron a su encuentro, acompañadas por la seguridad que irradiaban sus lámparas. Ellas sabían que el esposo no tardaría en entrar y que la puerta sería abierta solamente para quienes estuvieran preparados. Y así sucedió. El esposo llegó y con él la oportunidad de las bodas. Las vírgenes prudentes entraron con él, caminando con paso firme y decidido, sus lámparas iluminando el camino como testigos de su fidelidad. La puerta se cerró detrás de ellas, sellando ese momento para siempre. La preparación había marcado la diferencia. Mientras tanto, las necias seguían buscando aceite en la oscuridad. Su desesperación crecía y cada minuto las alejaba más del lugar. El camino se volvía confuso y angosto. No había luz suficiente para guiarlas, y cada sombra parecía un obstáculo. Habían perdido el tiempo que nunca volvería, y la noche se les escapaba de las manos. No sabían que la decisión estaba siendo sellada en ese mismo instante. No sabían que la puerta ya estaba cerrada y que el esposo había entrado con las prudentes. No sabían que la oportunidad se había agotado. Sus pasos continuaban en la oscuridad, sin guía, sin luz, sin certeza. Era el resultado de su descuido. Regresaron corriendo al lugar donde las habían dejado. Sus lámparas todavía estaban apagadas, pero ahora tenían aceite nuevo, comprado a contrarreloj. El corazón les latía con fuerza, con una mezcla de angustia y esperanza. Golpearon la puerta con insistencia, suplicando que les abrieran, pidiendo una oportunidad más, pero el momento decisivo ya había pasado. Lo que sucederá después será revelado en la tercera parte. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y en Spotify como Sabiduría Bíblica. Y no olvides darle me gusta al video para apoyar este contenido. Las 5 vírgenes necias golpeaban la puerta cerrada con todas sus fuerzas, con la respiración agitada y el corazón desbordando angustia. Habían corrido por la oscuridad, habían conseguido el aceite que tanto necesitaban y ahora clamaban con voz temblorosa. Cada golpe era un ruego desesperado, una súplica por una oportunidad que ellas mismas habían dejado escapar. El interior estaba iluminado por el resplandor de la celebración, pero desde afuera solo se veía una línea de luz bajo la puerta. El sonido de la fiesta se escuchaba lejano, casi como un eco que aumentaba su dolor. Ellas seguían suplicando con insistencia, convencidas de que su regreso sería suficiente para entrar. No podían creer que la puerta estuviera sellada. Sus voces atravesaban la noche mientras repetían las mismas palabras entre lágrimas. «Señor, Señor, ábrenos», decían con un hilo de esperanza en cada sílaba. Su clamor mostraba un arrepentimiento auténtico, pero ya no estaban en el tiempo de la preparación, estaban en el tiempo del resultado. Dentro del salón, la celebración seguía su curso sin interrupción. La llegada del esposo había marcado el comienzo del banquete y las prudentes estaban allí, participando con alegría serena. Ellas habían esperado con paciencia, habían venido preparadas y ahora eran recompensadas. Sus lámparas seguían ardiendo como testigos de su fidelidad. La puerta, sin embargo, permanecía cerrada. Aquella barrera representaba mucho más que una simple entrada física. Era símbolo del tiempo agotado, de la oportunidad perdida y del valor de estar vigilante. Nada de lo que las necias dijeran podía cambiar esa realidad, porque la preparación no podía improvisarse en el último segundo. Finalmente, el esposo escuchó los gritos de auxilio y se acercó a la puerta. Su voz se escuchó a través de la madera, firme y definitiva, sin dureza pero con verdad absoluta. Les dijo: «No las conozco». Esas palabras cayeron sobre las jóvenes como un peso insoportable. No había reproches, solo la clara evidencia de que no estaban listas. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Las necias dejaron de golpear la puerta, sintiendo cómo la realidad se instalaba en sus corazones.
Habían dejado pasar el momento más importante y no había vuelta atrás. La noche parecía más oscura que nunca y la luz del banquete se sentía distante e inalcanzable. En ese instante, cada una de ellas comprendió que el aceite no era simplemente un objeto material, representaba algo más profundo, más espiritual, algo que no se podía comprar en el último minuto. Había simbolizado dedicación, fe, relación, perseverancia. Era el reflejo de un corazón preparado para el encuentro con el esposo. Mientras se alejaban lentamente, sus pasos eran pesados, llenos de tristeza. La oscuridad parecía envolverlas, recordándoles su falta de vigilancia. Sabían que, si hubieran tomado decisiones diferentes, todo habría sido distinto, pero ya no podían cambiar nada. La oportunidad había sido dada y ellas no la habían aprovechado. Ese momento quedó grabado en la memoria de quienes estaban dentro del banquete. Las prudentes comprendieron aún más la importancia de la preparación constante. Miraron sus lámparas y vieron en ellas un recordatorio vivo de que su esfuerzo había valido la pena. Todo su camino las había conducido a ese instante. El esposo, por su parte, sabía que esa experiencia serviría como enseñanza eterna. Su juicio no había sido injusto. Había dado tiempo a todas por igual, había tocado la vida de cada una con el mismo llamado, pero solo algunas habían respondido con diligencia, solo algunas habían entendido la verdadera esencia de la espera. Las luces del banquete brillaban con intensidad, iluminando los rostros de las prudentes. Sus ojos reflejaban gratitud y reverencia. Habían sido fieles en lo poco y ahora disfrutaban del gozo prometido. Su preparación era evidencia de su corazón firme y su fe había sido recompensada con la presencia del esposo. Mientras la fiesta continuaba, cada momento era un recordatorio del valor de estar listos. El banquete simbolizaba la culminación de la esperanza, la unión con el esperado, la alegría que había sido reservada para los preparados. La música, la luz, el gozo del esposo, todo era una celebración de fidelidad. Las necias, en cambio, se convirtieron en un ejemplo de advertencia, no porque fueran malvadas, sino porque fueron descuidadas. Su historia mostraba que no basta con desear estar con el esposo, es necesario estar preparados. La espera no era solamente tiempo, sino responsabilidad espiritual, y ellas no habían velado. El maestro usó esta parábola para revelar la urgencia de la vigilancia. No se trataba de miedo, sino de sabiduría. No se trataba de ansiedad, sino de discernimiento. La espera del esposo era una invitación a vivir en preparación diaria, manteniendo la lámpara encendida y el corazón listo para el día del encuentro. Cada palabra de la historia era un recordatorio para quienes la escuchaban. Jesús enseñaba que la salvación no era una improvisación, era una decisión constante, un caminar continuo, un compromiso firme. La parábola mostraba que no todos estarían listos, pero todos habían recibido la oportunidad de estarlo. Los discípulos entendieron que la parábola no hablaba solo del futuro, sino también del presente. El aceite representaba la relación con Dios, la fe viva, la obediencia diaria, la comunión con el Espíritu. Era algo que se construye con el tiempo, con intención, con dedicación sincera, algo que nadie podía prestar o compartir. La historia de las 10 vírgenes también enseñaba sobre la importancia de no confiar en la apariencia externa. Todas tenían lámparas, todas esperaban, todas formaban parte del mismo grupo, pero solo algunas estaban verdaderamente preparadas. La diferencia no estaba en lo visible, sino en lo que llevaban dentro. Esta parábola continúa hablando a cada generación. Habla al creyente que ha dejado que su lámpara se apague. Habla al que piensa que todavía hay tiempo sin saber cuándo llegará el esposo. Habla al que cree que puede arreglar todo a última hora. Habla al corazón humano que fácilmente olvida la urgencia espiritual. Las vírgenes necias se convirtieron en símbolo del descuido espiritual, no porque no tuvieran lámpara, sino porque no tenían aceite, no porque no esperaran, sino porque no perseveraron, no porque no quisieran entrar, sino porque no se prepararon a tiempo. Su error fue creer que siempre habría un momento más.
Las prudentes, por otro lado, representan a quienes viven vigilantes. No viven con miedo, sino con propósito. No cargan aceite por obligación, sino por amor al esposo. Mantienen su lámpara encendida incluso cuando la espera se prolonga. No dejan que la oscuridad o el cansancio apaguen su preparación. El esposo que llega a medianoche también revela algo profundo. Su llegada inesperada demuestra que nadie puede anticipar el momento exacto del encuentro. No hay calendario, no hay señal definitiva, no hay aviso programado. Solo hay un llamado constante: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. La medianoche simboliza el momento menos esperado, el instante donde más cansancio hay, donde más débiles estamos, donde menos preparados podemos sentirnos, pero también representa la revelación final, el cumplimiento de la promesa. La fidelidad se demuestra precisamente en la oscuridad. Durante siglos, esta parábola ha sido una voz que llama a la reflexión, ha despertado a creyentes adormecidos y ha fortalecido a quienes perseveran. Su mensaje no pierde relevancia porque habla del aspecto más profundo de la fe: estar preparados para el encuentro con aquel que viene con amor y justicia. A medida que la enseñanza de Jesús se extendía, quedó claro que el aceite también simboliza la obra del Espíritu Santo, representa la vida espiritual activa, la oración, la obediencia, la santidad, la perseverancia, todo aquello que no puede pedirse prestado a última hora, todo aquello que debe cultivarse en el corazón día tras día. Las personas que escuchaban a Jesús entendían que no podían depender de la fe de otros. Cada uno debía tener su propio aceite, su propia relación con Dios, su propio compromiso. No bastaba con estar cerca de los prudentes, no bastaba con tener apariencia de preparación. Era necesario tener la sustancia espiritual verdadera. La puerta que se cierra en la parábola también destaca algo solemne. Hay un tiempo para prepararse y un tiempo donde la preparación ya no será posible. Hay un tiempo de gracia donde todos pueden buscar aceite. Pero hay también un tiempo donde la oportunidad llega a su fin y nadie puede cambiar lo decidido por su propia negligencia. Jesús termina la parábola con una advertencia clara: velad. Esa palabra se convirtió en un eco que atravesó la historia. Significa estar despiertos espiritualmente, atentos, con discernimiento. Significa vivir con propósito sin descuidar lo esencial. Significa no dejar que el sueño espiritual apague la llama del corazón. La enseñanza final es profunda y directa. Algunos estarán listos y otros no, y la diferencia no será la intención, sino la preparación. La preparación se demuestra en lo que se hace cuando parece que el esposo tarda, se demuestra en el compromiso diario, se demuestra en la decisión firme de mantener la luz encendida. Esta parábola invita al creyente a mirar dentro de su propia lámpara. ¿Hay aceite suficiente? ¿Hay fuego encendido? ¿Hay perseverancia en la espera? ¿Hay relación viva con Dios? Son preguntas que cada persona debe responder por sí misma, sin compararse con otros, sin depender de otros. La historia de las 10 vírgenes sigue siendo una llamada de atención cariñosa pero firme. El esposo viene y viene por aquellos que estén listos, no importa cuán larga sea la noche, cuán profundo sea el cansancio o cuán silenciosa sea la espera. Lo importante es que la lámpara permanezca encendida. Las prudentes celebraron junto al esposo y su gozo fue completo. Las necias enfrentaron el dolor de la oportunidad perdida. Ambas historias juntas forman un mensaje completo, un mensaje que combina amor y justicia, esperanza y advertencia, promesa y responsabilidad. Así termina la parábola que Jesús contó con sabiduría eterna. Una parábola que no solo narra un acontecimiento, sino que revela un futuro donde la preparación marcará la diferencia entre entrar al gozo del esposo o quedarse fuera en la oscuridad. La luz de la lámpara es la señal de un corazón fiel. Hoy sigue resonando la misma invitación de Jesús. Mantén tu lámpara encendida, no descuides tu aceite, no permitas que el sueño espiritual apague tu fuego. El esposo viene, y aunque su llegada parezca tardar, llegará sin aviso. Los preparados entrarán, los descuidados perderán la oportunidad. Cada lector tiene la oportunidad de elegir qué tipo de virgen será.
Todos tienen una lámpara, una vida, un llamado, pero solo algunos tendrán aceite suficiente cuando llegue el momento final. Que cada uno decida con sabiduría, con amor y con fe viva lo que hará con la lámpara que ha recibido. Si te gustó esta historia, recuerda seguirme en mi canal de YouTube, Palabra de Dios, y en Spotify como Sabiduría Bíblica. Y no olvides darle me gusta al video para apoyar este contenido.